queridos amigues, amigos, amigas, bienvenidos a este episodio de Knockout, donde no se trata de perder el conocimiento, sino de ganarlo. Hoy el tema de este encuentro pugilístico es la adivinación. Y por eso tenemos como invitadas a Constanza Michel, astróloga, escritora también, y a Verónica Volkov, que es una investigadora del arte y ha hecho investigaciones muy profundas acerca del cielo barroco, acerca del pensamiento renacentista y barroco, además de poeta muy admirada por todos nosotros. Las acompañan, desde luego, Susana Molina, la oveja negra, la gran voz del rap femenino, está aquí cauchando a Constanza Michel, y Blanca Salces, la vieja actriz, Blanca. muy experimentada coach de estos programas, y coachando a Verónica Volkov. Les recordamos que es un encuentro intenso, breve, rápido, de 3 rounds. Cada round inicia con una pregunta capciosa, resbalosa, muy difícil, y gana el round no quien dé la respuesta acertada, sino quien dé la mejor respuesta. ¿Qué es la mejor respuesta? Eso ustedes nos lo van a dejar patente. Iniciamos. Primer round. La pregunta es, ¿dónde se encontraba el primer oráculo griego? Yo estuve ahí. Bueno, yo te puedo decir de la importancia, ¿no?, de la adivinación en la literatura griega, ¿no? Pues Prometeo, por ejemplo, es el gran vidente, es el gran profeta, ¿no? Y que puede revelar el futuro, que puede orientar perfectamente a la ninfa que se le acerca. La verdad se conoce a partir de los oráculos y de los sueños. No se conoce de una confrontación directa con lo que está sucediendo. Es así como se conoce la verdad. Los hombres griegos tenían esta extraordinaria sabiduría, ¿no?, de poder contactar con sus sueños y saber que los sueños, las visiones internas nos pueden traer verdaderamente la verdad. Pero daban miedo, los oráculos generalmente eran como brujas o gente No eran rara. brujas, eran, bueno, por ejemplo, tienes el caso, bueno, en el mundo latino de las sibilas. Las sibilas, bueno, está, por ejemplo, en el Liber Sextus de Virgilio, Eneas, ¿no?, quiere ir a encontrarse con su padre, es que está en el mundo de los muertos. Y entonces consulta a la sibila para que le diga cómo entrar al mundo de los muertos, porque no cualquiera puede entrar. A ¿sí? menos que esté muerto. A menos de que esté muerto. No cualquier vivo. Entonces le dice la sibila, bueno, si tan necio eres y 2 veces quieres atravesar ese umbral y ver 2 veces la laguna Estigia, bueno, concederé tu deseo. Mira, lo que tienes que hacer es arrancar una rama dorada que se encuentra en el bosque. Apúntale. Y esa se lo tienes que llevar a Perséfone, que es el regalo que ella requiere para darte este acceso. Y entonces, pues híjole, Eneas está desesperado y dice, hijos, ¿y ahora cómo voy a encontrar esa rama dorada? Porque el bosque está de lo más espeso y además está en una especie de barranca. Y dice, ¿y cómo voy a encontrar? Entonces llama a su madre, que es Venus, que él va a ayudar. Entonces aparecen dos palomas, que son símbolo de Venus, y se acercan, entonces lo van orientando, y entonces logra encontrar la rama dorada. Y ya le había dicho la sibila, que si tú no estás llamado por los dioses, esa rama, por más que le des de hachazos, nunca se va a arrancar. Pero lo ayudó su mamá. Entonces, si nada más lo jaló y se llevó la rama, entonces pudo entrar al mundo de los muertos y encontrarse con su padre, su adorado padre Anquises, el pío Enebas, como lo llamaban, y allí el padre Anquises le revela lo que va a ser el futuro, ¿no?, de la raza latina, ¿no? Fantástico. Y digamos que en tu caso, Constanza, los procesos de conocimiento no están basados en el sueño o en el oráculo. Son distintos. ¿Cuáles son en la astrología? En la astrología hay estos signos que son los astros, o sea, tomamos las herramientas de la astronomía para encontrar un sentido en cómo nos están influyendo, cómo influyen
en nuestra psique, en nuestras finanzas, en los encuentros, desencuentros, en los procesos de tiempo. Porque, bueno, pues el universo es pues como una especie de reloj cósmico. Entonces, todos estamos como, de alguna manera, encadenados, enganchados en ese ritmo cósmico. Y cuando uno logra entender ese ritmo cósmico, pues sabemos que vamos a vivir ciertas experiencias en cierto momento, ¿no? Y además hay una parte que sí es intuitiva, porque la intuición es cuando todos esos símbolos astronómicos, astrológicos, tenemos que pues darles un sentido de interpretación, que eso ya es un arte también de interpretación. Entonces es un poco estar como pues con todos los elementos y con la persona que estás, que es el consultante, y que tú puedas sentir a ese consultante y como leer entre líneas qué es lo que trae esa persona y cómo va compaginando con la información que te da la carta natal. Claro, Constanza, porque cuando hablas, y es una metáfora hermosa, dices el reloj cósmico, que es el universo, hay una idea de mecánica o de determinación. Y sin embargo, ¿qué tanto hay de determinación o, digamos, de fatalidad en la astrología? Pues es una visión muy peculiar, la visión de que todo está determinado, ¿no? Realmente yo lo he podido comprobar que no. O sea, lo que sí te puedo garantizar cuando vemos un proceso en una carta astral donde están ocurriendo cosas, donde hay planetas que están interviniendo en áreas de su vida, pues es que efectivamente lo que sí te puedo decir es que aquí, en estas áreas de tu vida, va a pasar algo. O sea, en el trabajo o en tus relaciones personales, o si tienes hijos, pues tal vez va a haber un tema ahí con hijos, pero yo no puedo predecir qué es lo que tú vas a hacer con esa información. Yo te doy la información de aquí va a haber estas experiencias, pero la actitud que tú tengas ante eso, pues va a generar la realidad, ¿no? No es que yo venga y te diga lo que va a pasar. Pues miren, estoy en una situación increíblemente incómoda porque estamos ante un reloj cósmico que es un espejo, una mecánica que es un espejo de nosotros mismos y que podemos tener una interrelación con ella, y estamos ante un sistema antiguo de adivinación, ante esta maravillosa rama dorada que es la que nos va a abrir el camino hacia Perséfone. No te lo va a abrir a ti. Solo a los elegidos, solo a Eneas. Perdón no por te mi... creas que cualquiera puede agarrar la rama dorada. Pues no. Perdón por mi Como un Excalibur. Por mi inmodestia. Pero que esa rama dorada, que no la vamos a llevar nosotros, se lleve este round y se lo vamos a entregar, si quieres, Constanza, si te parece bien, a Verónica por habernos llevado en ese viaje de Eneas. Ganaste. Y debo decir que el oráculo más antiguo que se conoce de Grecia es el oráculo de Dódona, en el mar Adriático, cerca de Ioníma, una ciudad antigua, Grecia, una colonia. Pero los especialistas han discutido muchísimo quién hablaba en ese oráculo, porque en cada oráculo habla un dios, muchas veces Apolo, como nos ha dicho Verónica, pero no siempre. Entonces, ¿quién hablaba en el oráculo de Dódona? Es un misterio que todavía no resolvemos, pero ese es el oráculo más antiguo del mundo griego. Iniciamos el segundo round de este programa dedicado a la adivinación. La pregunta es, ¿quién tradujo por primera vez el I Ching a una lengua no china? Pink Floyd. Sid Barrett. El que sabía hablar chino y otra lengua. Bueno, estamos hablando de un sistema muy, muy antiguo de adivinación que corresponde, digamos, a un pensamiento y una ritualidad fantástica que se introdujo recientemente. Pero acá tenemos otros sistemas, digamos, que se practican actualmente. Por ejemplo, Constanza, ¿no? Nos estabas hablando, ¿cómo se ejerce la práctica de la astrología en el día a día? Bueno, en la astrología lo que hay que ver es, para una carta natal, por ejemplo, qué eventos me van a suceder, qué tipo de experiencias, pues es ver a partir de mi fecha de nacimiento, tomar como, digamos, metafóricamente la foto de cómo estaban los astros en ese momento y esa la hora, imagen, ¿no? Y con la hora y minutos exactos. Exacto.
tiene que ser muy exacta la hora. Y a partir de esa imagen primera, pues calculamos qué eventos van a pasar según los astros que siguen circulando y cómo interactúan con esa foto. ¿Y si tu mamá no se acuerda a qué hora naciste? Ese es un problemón. Sí. Imagínate entre el dolor, entre la sensación y todavía quedarte con la hora de... Sí, las actas antiguamente sí tenían siempre Sí. la hora con minutos, ¿no? Y bueno, en México siempre pasa que es redondeado, ¿no? A las 5:05, a las 6:10, pero bueno, no es lo ideal, pero lo más aproximado posible sí da como una certeza, una exactitud bastante... Digamos, ¿qué es lo que busca la gente cuando recurre a ti? Generalmente la gente cuando llega conmigo y con mi socia, que las dos leemos juntas la carta, la gente está en una mega crisis, ¿no? Entonces quiere entender pues, como que qué está pasando y por qué y cuándo, hasta dónde, hasta cuándo les va a durar la crisis, ¿no? Generalmente es 7 así años. como la gente llega. Cada retorno de Saturno llega. Pues hay muchísimos factores para entrar en crisis. Una es Saturno, que cada 7 años hace algo y cada 30 pues es la famosa crisis de los 30. O sea, hay planetas que van a actuar cíclicamente como en periodos muy concretos, pero, o sea, siempre es mucho más complejo porque hay planetas más rápidos que también van interactuando y te van dando experiencias más cortitas, ¿no? A lo mejor hay días así que son... Lo que dices, tengo a Saturno en Mercurio. Saturno... retrógrado. Retrógrado. Y según la Será luna también hay Piscis, que recordar. Sí, Plutón, por ejemplo, es un gran transformador. Son planetas grandes que cuando tocan un punto de tu carta natal hacen una gran explosión. Lo que me parece misterioso es como estos mismos astros que podemos nombrar de esta manera como lo estás haciendo han recorrido pues buena parte de nuestra historia. Se han observado desde el mundo antiguo, el mundo griego, el mundo barroco, el mundo renacentista, actualmente, y siempre han tenido como un significado, no sé, pregunto, quizá distinto. ¿Cómo han ocurrido estos cambios de, digamos, episteme? Bueno, esto es como muy interesante, ¿no? Porque, bueno, nosotros a partir de la revolución científica moderna y, bueno, consolidándose ya en la ilustración del siglo XVIII, pues se da un cambio epistémico radical, donde se da esta división tajante entre lo que es la res extensa de Descartes y la res pensante, es decir, las cosas que están en el espacio y las cosas que están habitando nuestra mente. Si ya no hay conexión, hay que separarlas, ¿no? Inclusive para obtener como veracidad en la investigación científica, pues tienes que lograr objetividad, es decir, desnudar cualquier proyección subjetiva. Esto Bacon te lo dice con los ídola teatri, ídolo speculi, todo esto, ¿no? Tienes que limpiar al objeto científico de la subjetividad. Los científicos, bueno, es su camino. Y entonces eso es importante porque se da como un cambio epistémico brutal que ya no nos permite comprender por qué, por ejemplo, todavía en el mundo renacentista, entre los médicos árabes, la astrología era parte del estudio de la medicina. Un médico árabe de pronto, o alguien que hubiera estudiado con un buen médico árabe, no te iba a hacer una operación de ojos si no era en el momento adecuado, porque si no iba a fallar. Era parte de la medicina, era parte de un estudio. Si no entendemos, por ejemplo, esta magia que se puede dar entre el microcosmos y el macrocosmos, no podemos entender por qué funciona la astrología. No podemos entender tampoco por qué de pronto un sueño puede ser profético. No sé si a ustedes les ha tocado. Yo he tenido sueños proféticos aterradores, como el de las Torres Gemelas. Lo soñé no, fue de horror, ¿no? Llegué con la psicoanalista freudiana y me digo, che, el falo, el miedo al falo. Dije, ¿cuál miedo al falo? Que se caiga el falo. No, era un terror que yo nunca había percibido, ¿no? Me encontraba yo en Manhattan, en la parte sur, y me venían persiguiendo 2 aviones, pero la emoción que yo sentí era de un terror que jamás en mi vida yo no he contactado ese sentimiento. Y era un sueño Pero el profético. terror es cuando ves que se hace realidad, Bueno, ¿no? Y dices, pero "Ay, no, lo pasó, soñé". meses después pasó. Entonces, tenemos sueños proféticos todos. Y esta experiencia, digamos, parece irreconciliable con el pensamiento científico. Pero, por ejemplo, ¿tú qué dirías? ¿Qué hay de cientificidad, constanza en la práctica de la astrología? Es que justamente la astrología no es una ciencia, porque la ciencia, y estoy de acuerdo con lo que dices, tendría que tomar en cuenta como
pues un concepto súper cartesiano, ¿no? Como de un método Método científico. Exacto. Y eso no ocurre porque la astrología es una rama del conocimiento que no tiene que ver con esta forma en que, o sea, esto que llamamos ciencia nosotros, es otra cosa. ¿Una interpretación? Es una parte, hay una parte objetiva porque es analizar una serie de cuestiones trigonométricas y matemáticas para saber cómo son las relaciones entre los planetas y cómo es la relación que hay en tu psique también, ¿no? De diferentes aspectos personales. Pero a eso hay que darle una interpretación, si no se podría hacer muy fácil en una máquina, en una computadora, programar cómo me va a ir este año y ya. Pues es el horóscopo, ¿no? Y esa Es interpretación... muy mecánico eso y no sirve porque necesita un intérprete, ¿no? ¿Y qué ocurre en esa interpretación? ¿Qué es? ¿Qué ocurre en esa interpretación? Bueno, hay que tomar en cuenta que los planetas son, en principio, ambivalentes, ¿no? Entonces, si yo te digo, bueno, el área de astrología que tiene que ver con los hijos, pues es la casa 5, y yo veo que hay mucho movimiento, pero pues, que en realidad la persona que te está consultando no tiene hijos, entonces tienes que cambiar tu interpretación. Entonces, es esto como de, esta persona tiene esta casa 5 que va a significar otra cosa, pero no los hijos. Pues, Verónica, esta fascinación por la mecánica celeste, esta fascinación por el cálculo matemático, pero al mismo tiempo esta, déjame decirlo así, esta poética de la interpretación que nos ha expuesto Constanza, pues hace que se lleve el round directamente, ¿no? Y para volver a nuestra lejana pregunta, la primera traducción que se hizo del I Ching a una lengua no china la hizo el jesuita Jean-Baptiste Regis en 1734, pero permaneció oculta o olvidada durante un siglo. Fue hasta 1836 que se publicó en Alemania. Así es que el latín fue, como debería de haber sido, la lengua receptora de este conocimiento oracular milenario de China. No se vayan, este es apenas el segundo round de este episodio de Knockout dedicado a la adivinación. Volvemos en unos instantes. Tercer round, queridas amigas, amigues, amigos, de este episodio de Knockout dedicado a la adivinación. Y la pregunta es, ¿cuándo se publicó el primer horóscopo en un diario occidental? Adivina, adivinadora. Los horóscopos que tienen que ver con el signo solar, como Sol, como Tauro, Escorpión, te va a pasar esto, así. Pues la verdad es que es muy parcial. Es un oráculo que solamente te describe en qué constelación va a estar el Sol, por qué constelación va a estar pasando el Sol, pero el Sol es un aspecto de los muchísimos que hay en una carta. Entonces, realmente no tiene como una aplicación muy útil. Por eso es que los horóscopos son tan generales, suena como si todos nos fuéramos a vivir la misma experiencia. Pero nos encantan, ¿no? Saber que nos va a pasar algo. Sí, te va a ir bien en el amor, ¿no? Y todos los tauros les va bien en el amor, pero la realidad es que cada quien es complejísima la mezcla que tenemos de signos, de planetas y... Constanza, ¿cómo llegaste tú a la astrología? Pues que en una crisis también, como la mayoría de las personas que me consultan, ¿no? Tuve una crisis, consulté a una astróloga y dije, ¿cómo esta mujer que nunca me ha visto en mi vida, que no sabe nada de lo que estoy pasando y ni pesando, ni pasando, ni nada, cómo puede describir mi personalidad y además decirme qué años fueron como difíciles en mi vida, por qué estoy ahorita en una crisis y de qué se trata? Y yo dije, bueno, pues esto está increíble y le pedí si me podía dar clases y de ahí pues empecé pues, con una serie de aprendizajes por años y con diferentes maestros también. Fantástico. Tú has investigado y has llevado más allá las fronteras del conocimiento de lo que estaban en cuanto al cielo barroco. Y digamos que en esta idea del cielo barroco también hay un conocimiento metafísico. Sí, no, tienes, por ejemplo, Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Que bueno, que allí es muy interesante porque está como la presencia de dos soles, ¿no? El sol físico, pero también por la influencia del neoplatonismo,
está también lo que era el sol interior, que se puede identificar con Dios, que es la luz absoluta, el conocimiento absoluto. Ella para dormirse, bueno, está como, primero empieza el anochecer astronómico, después empiezan a anochecerse los animales, ¿no? Pero estos animales tienen un simbolismo de alguna manera mitológico y representan como etapas que tiene que superar el alma para lograr como la purificación. Entonces, a lo mejor ahí están los propios pecados de Sor Juana, porque digamos, en este camino, a diferencia del científico, la metodología es el conócete a ti mismo, el famoso notice auton, ¿no? de la academia griega, y la purificación de los defectos de carácter para que el alma, como esté lo suficientemente cristalina como para que pueda recibir otro tipo de luz, ¿no? Que no es la luz física. Esto pues es algo que han buscado todos los místicos. San Agustín habla de esta luz, pero también está ya desarrollándose y agarrando como una enorme hegemonía la metodología científica. Es el periodo en donde pues está por concluir prácticamente la revolución científica moderna con Newton, los Principia Mathematica de Newton, donde Newton integra pues la teoría de la física de los cuerpos con la teoría de la física gravitacional. Entonces es una enorme síntesis. Entonces están confluyendo estas dos epistemes. Sí. Y esto como que se manifiesta claramente, este conflicto, en el poema de Sor Juana. De hecho, hay dos ascensos al cielo, el ascenso intuitivo místico y el ascenso discursivo racional. Entonces ahí tienes esa confluencia, ¿no? Sí. Y Constanza, ¿tú reconocerías el cielo como lo practicas en tu astrología en esa descripción que hace Sor Juana en Primer Sueño? No necesariamente. O sea, sí tengo, por supuesto, como una noción muy clara de que hay también dentro del proceso de interpretar astrología una intuición en donde a veces, por supuesto, conectas con temas que son mucho más místicos, ¿no? Y por supuesto que están ahí. Pero la astrología en sí, en general, no es un proceso... No es una mística. No es una mística, no. Pero sí es un camino evolutivo. Es un camino evolutivo. Entonces, todo camino evolutivo, en última instancia, te lleva a la mística. Bueno, Ay, queridos ojalá. amigos, pues ya están viendo que Verónica y Constanza se ponen pero en otra de vida acuerdo en un camino evolutivo, en un camino de autoconocimiento, en un camino de superación de la crisis. Y entonces eso no hace más que reiterar empate que venimos construyendo a lo largo de la... Muy salomónico, muy salomónico. Autoignorancia se llama. Perdón, pero ustedes llevaron a una confluencia en el camino. Debo decir que el primer horóscopo que se publicó en un diario occidental fue el 24 de agosto de 1930, en un diario inglés. Ah, es un diario, es un periódico. Sí. Exactamente, sí, y es en un diario inglés que publicó el horóscopo de la princesa Margarita. Y fue tan sensacional, causó tanta sensación, que en 1940, o sea, 10 años después, prácticamente todos los periódicos de Occidente tenían una sección dedicada al horóscopo. Muchísimas gracias. Así concluye este episodio dedicado a la adivinación en Knockout. No se vayan, los esperamos en nuestro siguiente programa.